Bueno, les voy a pedir que iniciemos con una conexión, un ratito, que intencionemos este momento para yo poder estar clara con ustedes y que a ustedes les sirva este encuentro. Así que les voy a pedir que cierren los ojos y lleven una mano a su corazón y una mano a su útero, como hicieron en la meditación de ayer. Que respiren profundo 3 veces, inspirando por la nariz y largando el aire por la boca. Si necesitan largar con sonido, con fuerza, esa expiración para liberar energías retenidas, lo pueden hacer. Y si no, largando el aire suave por la boca. 3 inspiraciones profundas, sintiendo los latidos del corazón y sintiendo esa conexión y ese calor con su útero. Y que puedan ponerle una intención a este momento. Yo quiero que este momento sea un momento de luz para quienes hace tiempo que vienen batallando con su candidiasis. Quiero que sea un momento de apoyo y de acompañamiento. Espero haber sido un canal de conexión con nuevas formas de ver su candidiasis. Espero poder seguir siéndolo. Espero que todo esto realmente sea de ayuda, porque lo que más deseo es poder acompañarlas en este proceso de sanación para que puedan volver a disfrutar de su vida, de su sexualidad, sin ese peso que hoy trae consigo la candidiasis. Espero poder ser un canal para cambiar esa perspectiva y que puedan empezar a hacer un trabajo de sanación amoroso, sostenido, acompañado. Y les doy unos momentitos para que ustedes puedan hacia adentro también poner su intención en este momento y que sientan nuevamente esa conexión, que puedan llevar amor a su útero, a su corazón y a todas las mujeres que estamos acá hoy reunidas con el mismo objetivo. Empezar a comprender un poco más la candidiasis, sus factores desencadenantes, cómo podemos hacer para sanarla. Cuando estés, haces 2 respiraciones profundas más. Y de a poco vas volviendo.
Puedes abrir tus ojos. Y agradecer por este momento. Gracias. Gracias a todas. Voy a pasar a compartirles pantalla. Por el momento voy a cerrar el chat. Ya después, a lo último, si quieren, me pueden hacer algunas preguntas. Bien. ¿Ahí ven bien la pantalla? ¿Ok? Bien. Bueno, quería empezar con esta conexión, intencionando este momento, porque realmente creo que es importante que empecemos a ponerle un poco de espiritualidad y de intenciones a los momentos, que empecemos a buscar la forma de conectar de una forma diferente con nosotras mismas, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y para eso, pequeños ritualitos son los que aumentan ese bienestar y esa conexión con nosotras mismas. No es necesario hacer grandes cosas para que eso suceda, sino con intencionar pequeños momentos, ya sea desde el momento en que nos vamos a bañar o que nos estamos preparando algo de comer, o un encuentro con amigas, o un encuentro con la pareja, o con los hijos. Son pequeños rituales que le dan otro sentido a cada momento, por lo que me parecía importante que comencemos así. Seguramente si están acá es porque hace mucho tiempo que vienen batallando con la candidiasis. Seguramente ya han probado varias cosas y no encuentran la solución. Están pensando que la solución no existe, probablemente. Estén abrumadas, estén confundidas, su vida sexual tal vez empezó a ser un peso, falta de deseo, dolor al momento de las relaciones sexuales, sequedad vaginal, malestar constante, si no es durante el momento de las relaciones sexuales, tal vez posterior, inflamación, irritación vaginal. Todo eso es lo que se suele presentar ante la presencia de cándidas a nivel vaginal. Probablemente ya sientan que su candidiasis está manejando su vida porque es difícil a veces hasta vestirse, colocarse una bombacha, ropa interior que les guste, salir a comer, la inflamación y el dolor constante y la picazón que a veces no te dejan salir. Y todos estos son limitantes para hacer la vida que uno querría en el día a día. Muchas tal vez están a punto de darse por vencidas, eso me lo han dicho mucho en consultas, en respuestas al cuestionario. Y muchas también se encuentran dando manotazos de ahogado, probando diferentes cosas que aparecen en internet, el aceite de orégano, el tea tree, el aceite de coco, no sé, los óvulos de ácido bórico y así de todo. Seguramente ya han probado óvulos, cremas, de todo. Y habrán comprendido un poquitito más por qué todo esto no termina dando resultado, ¿no? Sin embargo, hoy quiero que ahondemos un poquitito más en eso. Entiendo que si siguieron el audio training, habrán comprendido que la medicación y el estilo de vida actual, llena de tóxicos ambientales, llena de tóxicos alimentarios, llena de tóxicos emocionales y de creencias limitantes que manejamos en nuestro día a día, son los que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la candidiasis, desde las cremas que usamos para nuestro cuerpo, el shampoo, la crema de enjuague,
los fertilizantes que utilizan para los alimentos que consumimos como si fuesen buenos, los conservantes que encontramos en la alimentación industrializada, el azúcar oculto que hay en la mayoría de los alimentos industrializados, el smog del ambiente si viven en la ciudad, los tóxicos emocionales, las redes sociales, el estar todo el tiempo comparándonos con otras mujeres, el querer llegar a X cosa que tal vez implica un esfuerzo de toda nuestra vida alcanzar, creencias limitantes, tal vez vinculadas a la sexualidad, tal vez vinculadas a nuestras posibilidades, tal vez vinculadas a falta de recursos. Son todos factores que juegan a favor de nuestra candidiasis, su desarrollo y sobre todo su sostenimiento y su cronicidad. Por otro lado, sumado a la epigenética, que como les explicaba, tanto vivencias personales como vivencias de nuestros antepasados pudieron haber generado una modificación en nuestro genoma que hoy se manifiesta a través del desarrollo de la candidiasis y que muchas veces, a pesar de que hagamos todos los cambios necesarios desde esta perspectiva, cuidando nuestra alimentación, comiendo alimentos orgánicos, tratando de exponernos lo menos posible a los tóxicos ambientales, tratando de tener hábitos emocionales no tóxicos, tratando de trabajar sus creencias limitantes. Muchas veces la combinación de alguna modificación en el genoma puede estar favoreciendo el sostenimiento de esa candidiasis. Y ni hablar de la desconexión que tenemos con nosotras mismas, ¿sí? Decir que sí a momentos en donde queremos decir que no, hacer 1.000.000 de cosas durante todo el día, todos los días, cuando en realidad lo único que necesitamos es sentarnos un rato a descansar, estar poniendo el foco y pensando más en todos los de nuestro alrededor y no en nosotras, siempre estar satisfaciendo las necesidades de otros y no las nuestras, y que el descansar o el tomarse un momento esté únicamente cuando estamos enfermas y no nos queda otra opción, o inclusive a veces ni siquiera así. Esa desconexión tan grande con nosotras mismas hace que no permitamos escucharnos, escuchar a nuestro cuerpo, escuchar lo que tiene para decirnos. Y ni hablar si lo que hacemos es ocuparnos 100% del trabajo, de la familia, de cuestiones que están más vinculadas al quehacer, hacer y no tanto al deseo de uno. Y ni hablar de la posibilidad de ni siquiera saber cuál es el deseo de cada uno. Son todos factores que favorecen el sostenimiento de la candidiasis y, como les decía en el primer audio, desde que empecé a trabajar con el sobrecrecimiento de cándida siempre me gusta interpretarla como un llamador, como una situación que viene a darnos un mensaje, a decirnos: hey, stop, acá hay que hacer algo distinto porque las cosas no están funcionando. Y realmente, si queremos que las cosas cambien, tenemos que dar pasos diferentes y no seguir por el mismo camino. Sé que a veces es difícil aceptarlo, difícil buscar ese cambio, difícil buscar ese camino, pero les aseguro que una vez que se encuentra, se empieza a disfrutar y todo empieza a fluir mucho más. Volver a conectarse con una misma, que es un proceso que creo que no se termina nunca, pero empezar a por lo menos pensarlo y buscar las formas son los primeros pasos para empezar a sanar. Siempre es importante también tener en cuenta que no es únicamente empezar a hacer un cambio en tu día a día, en tu vida, sino es tratar de integrar los diferentes factores. Así como les decía que los tóxicos ambientales, los tóxicos alimentarios, los tóxicos emocionales
Y como les explicaba que la candidiasis es una disbiosis, un sobrecrecimiento de un hongo en un microbioma que está alterado, es importante considerar que la combinación de los factores y la integración de todas aquellas herramientas que hagan a la limpieza de este sobrecrecimiento, de este hongo, van a dar el mejor resultado y no únicamente factores aislados, como a veces sucede. Entonces, integrar la alimentación, porque las cándidas son microorganismos, todos los microorganismos se alimentan, y lo que nosotros, según de qué nos alimentemos nosotros, va a ser de qué se alimenten ellos, o los vamos a estar alimentando o no. La fitoterapia, que tiene un rol súper fundamental en el tratamiento de la candidiasis para evitar todos aquellos tóxicos devenidos de medicación tradicional, de medicación convencional. La fitoterapia no tiene efectos secundarios si se aplica de forma adecuada. La probiótico-terapia, que es necesaria para reequilibrar el desequilibrio que precisamente está dado por el sobrecrecimiento de Cándida, porque podemos tratar de limpiar el sobrecrecimiento de este microorganismo, pero si después no reequilibramos todo el resto de la microbiota, no se va a lograr tampoco la sanación y el equilibrio que se necesita para que no reaparezca la candidiasis. Y los factores emocionales y espirituales que tienen que ver también casi en un 80% con todo esto, porque si realmente nosotros ponemos el foco en la alimentación, en la fitoterapia y en la probiótico-terapia, pero no aprendemos a gestionar nuestras emociones, no aprendemos a meternos hacia adentro e identificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que no queremos hacer, son todos factores o situaciones que terminan siendo estresantes y que generan la misma disbiosis o el mismo desequilibrio en la microbiota que puede llegar a generar una mala calidad alimentaria, por ejemplo. Y por supuesto, el amor a una misma. Si nosotros realmente no logramos conectar con nosotras mismas, no logramos poner el foco en nosotras, identificar qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, hacia dónde queremos caminar, va a ser muy difícil que logremos la sanación, porque estamos hablando de nuestro cuerpo es únicamente un elemento físico que está conteniendo nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el que tiene que manejarnos y llevarnos hacia donde quiere ir. Pero para eso es necesario escucharnos, encontrar un propósito de vida, encontrar deseos realmente nuestros, propios, y no deseos impuestos por la sociedad o por lo que estamos acostumbradas a tener alrededor. Y para eso es necesario mucha conexión, mucha conexión. Como les decía, es algo que creo que no se termina nunca, pero si no empezamos a poner el foco en nosotras y empezar a querernos desde pequeñas cositas, empezar a escucharnos, empezar a identificar esos mensajes que nos da nuestro cuerpo, va a ser muy difícil que logremos sanar. Y se los digo tanto desde la teoría como desde la experiencia. Lo veo a diario en pacientes que hacen todo bien alimentariamente, todo bien en cuanto a las indicaciones fitoterápicas y probiótico-terápicas, y logran calmar los síntomas y logran reequilibrar su microbiota cuando toman la decisión que hasta ese momento era difícil, como o renunciar a un trabajo, o mudarse de casa, o mudarse de país, o terminar una relación de pareja que no iba. Y con esto no quiero decir que sea necesario ser algo de eso para lograrlo, pero sí quiero decir que es cuando nos escuchamos a nosotras, cuando realmente logramos esa sanación y logramos ese reequilibrio e ir caminando por el camino que queremos ir. Los errores más habituales que veo en mujeres que ya vienen desde hace tiempo con candidiasis y que han probado muchas estrategias, en primer lugar son hacer las cosas aisladas, ¿sí? Sin foco, sin un orden, sin una estrategia.
probar un mes de alimentación y dieta, probar con estas gotitas que me dieron, que me dijeron que son antifúngicas, probar consumir aceite de coco porque sí, probar hacerme baños de asiento con aceite esencial de lo que sea, probar y probar y probar y probar todas cosas aisladas. En realidad lo que sucede acá es que si vamos a la parte más fisiopatológica, las cándidas son súper resistentes y al generar ese biofilm que les comentaba en los audios que generan, si no hay un sostenimiento en la utilización de factores, si no hay un sostenimiento en el tratamiento, que no es de un mes, ¿sí? No es de una semana, no es de 2 semanas, si no hay una estrategia de limpieza de ese biofilm, es muy difícil lograrlo. Imagínense que hay medicación que está diseñada en teoría específicamente para disminuir el volumen de microorganismos dentro de nuestra microbiota y no lo logra, ¿sí? Imagínense probar una semana de consumo de aceite de orégano, ¿sí? Es realmente la falta de orden, estrategia y planificación lo que muchas veces no permite alcanzar el resultado que estamos buscando. Y por eso combinar muchos factores y todos los factores al mismo tiempo es lo que termina dando los mejores resultados. Les quería leer una parte del testimonio de Vanina que se los había dejado en el grupo de Telegram. No sé si pudieron entrar a verlo. Ella tuvo 35 años de candidiasis. Le hicieron muchísimos diagnósticos diferentes. Su primer episodio fue a los 10 años. Me acuerdo que hace poquito en el grupo, no me acuerdo si fue en Instagram o en el grupo de Telegram, me preguntaban si en niños podía haber. Sí, todo parte de un desequilibrio en la microbiota, una disminución del sistema de defensas de nuestra microbiota. Y ella, después de 35 años de diferentes diagnósticos, de diferentes tratamientos, de años completos en tratamiento, con mucho dolor vaginal, con muchas secreciones, con momentos en donde desaparecía y después reaparecía, y creyendo que estaba haciendo todo lo que podía hacer al respecto, ella logró sanar realmente su candidiasis después de poner orden y estrategia, tanto alimentaria como en la parte fitoterápica, como en el tratamiento probiótico, y con cambios de vida que realmente también fueron importantes para ella. Ella hasta se mudó de ciudad, hizo realmente cambios importantes que la ayudaron a sanar. Yo cuando recibí su caso realmente para mí fue muy desafiante porque el pensar que una mujer hace tanto tiempo, perteneciente al grupo de profesionales de la salud, hace tanto tiempo viene con candidiasis y que a partir de diferentes estudios, diferentes tratamientos, tantos diagnósticos y todo, no haya encontrado la solución y que la haya encontrado con un tratamiento que lo único que hizo fue llevarla a lo más natural que podía hacer, ¿sí? Sin nada de medicación realmente, y solo haciendo cambios en su estructura mental, en sus paradigmas, en su alimentación, Fue realmente maravilloso vivirlo con ella porque fue un claro ejemplo de cómo la estrategia termina dando sus frutos, termina dando resultados, y no necesariamente eh, un análisis de laboratorio que a veces le pone un nombre a algo porque se lo tiene que poner, porque hay que dar una respuesta. Bueno, por supuesto, otro de los errores más comunes es hacer todo bien a nivel alimentario, hacer todo bien a nivel fitoterápico, hacer todo bien a nivel probiótico terápico y no considerar todos los factores emocionales y espirituales. Yo realmente empecé a sumar la espiritualidad, las emociones sí las trabajo desde hace mucho tiempo, la espiritualidad la empecé a sumar hace poquito tiempo cuando descubrí que también tenía pacientes que, a pesar de hacer todo bien, estaban totalmente desconectadas de ellas mismas, pasaban por días largos, cansadores, tristes, aburridos, haciendo el quehacer del día a día, el ir, venir, traer, llevar, cocinar, limpiar, trabajar,
todo y eso, un círculo que no salía de eso, en donde realmente no terminaban encontrando el sentido de ese día a día, ¿sí? Porque si bien uno puede disfrutar, se ocupa de sus hijos, disfruta de estar con sus hijos, con su pareja, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido de llevar una vida así en donde todos los días son iguales y nos lleva a dónde? No digo que esté mal porque a muchas personas les puede dar tranquilidad y les puede dar seguridad la rutina y eso está bien, pero si no tenemos realmente un foco, una perspectiva, un deseo de vida, y no como un objetivo al cual alcanzar, sino como una forma de disfrutar el día a día más allá de todo lo que uno tenga que hacer, realmente la falta de disfrute afecta muchísimo emocionalmente. Y eso también lleva a la medicación para regular a nivel psiquiátrico las emociones, medicación para disminuir síntomas digestivos que están asociados a malestar, como por ejemplo una gastritis, disminuir síntomas que están asociados a una hipertensión arterial por el estrés que me demanda el día a día. Y son cosas que yo sé que no son fáciles de cambiar, porque también lo sé, ¿cómo hago para cambiar mi realidad? La realidad es la realidad, ¿no? Sin embargo, el foco que nosotros pongamos sobre esa realidad, cómo la veamos y qué objetivo vayamos poniendo en nuestro día a día y cómo queremos ver ese día a día y llevarlo adelante, es lo que va a hacer la diferencia entre pasarla bien y pasarla mal, ¿sí? Porque el trabajo en general tenemos que hacerlo todos, el ocuparse de los chicos hay que hacerlo todos, el ocuparse de una casa hay que hacerlo todos, o tal vez ocuparte de tu mamá, o tal vez ocuparte de X persona. Siempre existen esas cosas en la vida. Sin embargo, cómo uno lo realice y lo lleve adelante es lo que va a hacer la diferencia. Por lo tanto, esto es algo que también siempre incluía en mis trabajos, las herramientas para el control emocional, para poder disfrutar el día a día, la práctica de la meditación, por ejemplo. Bueno, y acá está el caso de Meli, otra paciente que ella durante 7 años tuvo candidiasis, probó muchas cosas también. Cuando empezó conmigo, por supuesto, empezó también con la alimentación, la fitoterapia, la probioticoterapia, y se pudo llegar a la conclusión de que la base del problema estaba en lo emocional. Quiero destacar que la dieta estricta que hice con vos me ayudó mucho a sentirme mejor y con una energía totalmente diferente. De hecho, muchos de los hábitos los mantengo, pero más me sirvieron todos los recursos que me ayudaste a conocer por fuera de la alimentación y que tienen que ver con un estilo de vida saludable a nivel mental. Yoga, meditación, actividad física. Cosas para las cuales a veces no nos damos tiempo. No nos hacemos el momento para algo que nos guste. Estos son ejemplos: yoga, meditación, actividad física. Yo siempre digo, ¿te gusta tejer? Tejé. ¿Te gusta cocinar? Cociná. Lo que sea que te permita esa conexión y ese momento de disfrute y de placer, por lo menos un ratito al día. Y otro de los errores más habituales, por un lado, es la procrastinación y el miedo. El miedo, se habla mucho de dietas restrictivas, se habla mucho de todo lo que hay que hacer para limpiar la cándida, para curar, entre comillas, la candidiasis, y eso a veces da mucho miedo. Miedo al que dirán, por ejemplo, en que si empiezo una dieta no voy a poder salir y qué les explico al resto de las personas o que conviven conmigo o con las que me veo habitualmente respecto a que estoy haciendo una dieta para curar la candidiasis. Van a pensar que me infecté de algún lado. Creer que no voy a poder con el tratamiento en sí mismo. Miedo a eso precisamente que venimos hablando, a ahondar un poquitito más en mí, en mi historia familiar, en mi linaje femenino. Falta de voluntad o de ganas, que lo puse entre comillas porque muchas veces la falta de voluntad es una excusa, un miedo a no poder, miedo a querer empezar un cambio que después no sé si quiero sostener, miedo a que el cambio no sea como yo espero. Y en realidad les quiero decir que venimos tan acostumbradas a un estilo de vida, a una alimentación,
a una forma de movernos en el día a día, que pensar en cambiar a veces nos da miedo, pero cuando los cambios son para mejor, en realidad a veces vale el esfuerzo. Y no digo que a veces que no sea un esfuerzo cambiar, porque sí lo es, por supuesto, pero no necesariamente tiene que ser algo pesado, no necesariamente tiene que ser algo difícil de llevar adelante. Al contrario, haciéndolo acompañadas, haciéndolo guiadas, es una buena forma de hacerlo lo más llevadero posible. Y se los digo también por experiencia, porque he participado de círculos de mujeres en donde nunca pensé que me iba a sentir cómoda o me iba a sentir apoyada contando cuestiones personales y sin embargo es donde mayor contención sentí, cuando antes tal vez me limitaba a hacerlo sola. ¿Por qué? Por miedo, por falta de hábito de hablar frente a un grupo de mujeres, por miedo a lo que iban a pensar. Y realmente cuando uno está en una situación en donde todas tenemos algo por sanar, todas tenemos algo que trabajar, y más si todas estamos en la misma situación, no hay prejuicios y lo único que hay es apoyo y voluntad por parte de todas de que todas lleguemos a esa sanación que estamos buscando. Entonces es súper importante ponerle un freno a ese miedo y poner el foco más en qué es lo que estoy buscando acá y empezar a pensar esto que les decía de la candidiasis, de por qué puede estar sucediéndome esto, a qué me está llamando, qué está queriendo decirme. Si nosotros nos focalizamos en eso y la vemos como algo positivo para favorecer un cambio en nosotras que va a ser benéfico o beneficioso, el miedo desaparece, ¿sí? Y dejar de hacer cosas por miedo es dejar de sanar en este caso. Hay dos opciones, o sanar o seguir como estamos. Y para sanar hay que perder el miedo a ese cambio que hay que hacer. Aida me mandó un correo y me escribió lo siguiente. Paula me ayudó a entender que el origen de mi candidiasis no venía únicamente de los factores que más o menos tenía a raya, higiene, alimentación, sino que se debía a factores emocionales y de estrés. Acepté su propuesta y seguí sus indicaciones de meditación, fitoterapia y la dieta al pie de la letra. A los 5 días empecé a sentir mejoría, no me lo podía creer. Aida también había hecho otros tratamientos, ella siempre buscando la menor cantidad de medicación posible. Había probado en 2 o 3 oportunidades y no había tenido buenos resultados, pero estaba súper dispuesta al cambio y realmente el cambio que hizo también lo sostuvo, como comentaba Melina en el testimonio anterior, y el sostener ese cambio le ayudó a que hoy ya pasó casi un año de que no tiene síntomas, cuando había pasado 2 o 3 años con síntomas antes de empezar a tratarse. María José también en su testimonio, ella declara que la candidiasis vino a enseñarle a ser paciente con ella misma. Esto me encanta porque realmente ella le encontró el sentido a la candidiasis. Vino a ser paciente conmigo misma, me está enseñando a perdonar y aceptar. Mis síntomas vaginales mejoraron marcadamente y además mejoró mi estado de ánimo, mi piel y recuperé fuerza y masa muscular. Bueno, por supuesto que el cambio principalmente alimentario y reequilibrar la disbiosis que está presente ayuda muchísimo a mejorar un montón de otros síntomas. En general, la candidiasis vaginal tiene una base de candidiasis intestinal, sobre todo cuando es tan crónica, y realmente los cambios que se hacen para alimentarios, fitoterápicos y probiótico-terápicos dan resultado no solo a nivel vaginal, sino a nivel metabólico, a nivel energético, a nivel dermatológico, la mejoría que se ve en la piel de muchas mujeres, la mejoría que se ve en levantarse ya con mejor estado de ánimo, energía para ir a entrenar, la ganancia de masa muscular o la pérdida de peso, que tal vez vienen también alteradas por esa disbiosis eh, que viene presente desde hace tanto tiempo, ¿sí? Es más, muchas veces me ha pasado con pacientes que empiezan creyendo que tienen un poquito de cándida porque empezaron con un poco de picazón y cuando empiezan a alargar biofilms
por materia fecal es realmente impresionante la cantidad y ahí se nota cómo todo el intestino estaba tapizado del sobrecrecimiento de cándidas, que tal vez no se venía manifestando porque no había ningún factor disparador que lo favoreciera. Quisiera que me digan en el chat cómo vienen, cómo les resultó esta información, si tienen algo que aportar, si quieren hacerme alguna pregunta. En el grupo de Telegram me consultaron por el tema de las relaciones sexuales durante el tratamiento. Bueno, quisiera saber si tienen alguna duda respecto a eso para poder ayudarlas un poquito. No, el SIBO no es lo mismo que la candidiasis. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Es una disbiosis también. Eh, en general, cuando hay una disbiosis, es decir, cuando hay un desequilibrio en la microbiota, se favorece otro desequilibrio, así como sucede en la vagina, que les explicaba en el audio training, también sucede a nivel intestinal. Entonces, como está disminuido el factor de defensa, las bacterias, los microorganismos que cumplen función de defensa en el intestino, se favorece que haya algún otro sobrecrecimiento. Entonces, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano, mientras que la candidiasis es un sobrecrecimiento de hongos. El biofilm en materia fecal se identifica porque se elimina como una capa mucosa blanca, blanquecina. No es lo mismo que el moco transparente es normal que se elimine por materia fecal y de hecho está bien que eso suceda, pero el biofilm de cándida es blanco. También pueden ver en la materia fecal puntitos blancos que se eliminan como si fuesen granitos blancos o pedacitos de alimento, muchas veces son cándidas. Eso durante el proceso de limpieza se ve mucho. Respecto a las toallitas femeninas, no, el algodón no puede influir más. Al contrario, yo recomiendo más utilización de algodón que de toallitas femeninas. Todos los tóxicos que tienen las toallitas femeninas generan mucho desequilibrio de la microbiota y por lo tanto termina siendo mucho más contraproducente que un trozo de algodón colocado en la bombacha o inclusive las toallitas reutilizables. El HIV, no sé cuál es, Laura, tu consulta respecto al HIV, pero el HIV es la infección por un virus, eh, no tiene que ver necesariamente con la candidiasis. Sí, lo mismo que la respuesta anterior, donde hay un sobrecrecimiento o una disbiosis, se favorece que cualquier otro microorganismo se aloje y sobrecrezca. Respecto a la histaminosis, ahí ya estamos hablando de una candidiasis intestinal, no tiene que ver necesariamente si las disbiosis favorecen intolerancias, pero no necesariamente por haber histaminosis tiene que haber una candidiasis ni viceversa. Bueno, y acá veo que hay varias preguntas respecto a las relaciones sexuales. La candidiasis no es contagiosa, ¿sí? Es una infección por un hongo que todos tenemos dentro de nuestra microbiota. En el hombre no es que se contagie, él también puede desarrollar candidiasis, ¿sí? Y así nuestra pareja sea mujer, no podemos contagiarla de cándida por tener nosotras un sobrecrecimiento de cándida, sino que lo que hay es una falta del sistema de defensas, una alteración en el sistema de defensas de la microbiota de nuestra pareja también, ¿sí? Es decir, todos estamos propensos a desarrollar candidiasis si nuestro sistema de defensas está alterado, ya sea a nivel intestinal o a nivel vaginal, ¿sí? Y respecto a la copita, que también me han consultado bastante, hoy en día es uno de los métodos eh, menos agresivos, por decirlo de alguna manera, o que menos disbiosis genera en la microbiota vaginal. Sin embargo, yo lo que recomiendo es probar si no genera ninguna sintomatología, que ya sea irritación, ya sea ardor, y lo que recomiendo es embeberla en un poco de aceite de coco.
el aceite de coco ayuda a mantener equilibrado el pH de la vagina y ayuda a que no haya tanto desequilibrio cuando algo se introduce dentro de la vagina. Entonces, si por ahí o tenemos sequedad vaginal y eso nos puede irritar, o el mismo componente de la copita sentimos que nos irrita, probar con un poco de aceite de coco, ¿sí? Bien. Les quiero volver a compartir. Ahí se vuelve a ver la pantalla. Hay un montón de cosas para trabajar respecto a esto. Es muy difícil por ahí tratar de hacer cosas aisladas, como les decía, y es el error más habitual. Y como les dije, les vengo diciendo desde hace un tiempo en las redes sociales, en octubre va a comenzar el tratamiento de sanación de candidiasis. Pero antes de eso, yo quiero que conozcan un poco más respecto a ese vínculo que es ideal lograr con la candidiasis para lograr la sanación. Vi que había muchas preguntas de sanación y por dónde empezar. Y las quiero invitar a participar de un bootcamp que va a ser un taller de 5 días para comenzar ese caminito, para hacer las paces con la candidiasis vaginal y a partir de ahí poder empezar a sanar. En estos 5 días que van a comenzar este próximo, no un lunes, no, sino el lunes 7, la idea es que puedan comprender el proceso de infección para que conozcan un poquito más profundamente cómo se aloja, si se alojan y se adhieren las cándidas a la mucosa, qué es lo que sucede, qué es lo que sucede durante el proceso de infección y cuáles son los beneficios de los métodos naturales para controlar ese sobrecrecimiento, ¿sí? Vamos a buscar derribar ese muro que separa a nuestra candidiasis de nosotras mismas y que nos hace verla como una enemiga. Acá empezar a amigarnos y a ver la candidiasis como un factor favorecedor de cambio, le quita peso, le quita carga emocional y ayuda a disminuir mucho la sintomatología, porque realmente tener que estar conviviendo con algo que no queremos que esté con nosotras le suma un factor realmente bastante pesado para el día a día y no ayuda en absoluto para lograr la sanación. Vamos a buscar comenzar a conectar con ustedes mismas, cada una consigo misma y con esa feminidad que por ahí está tan perdida, con esa energía femenina que tal vez tenemos tan abandonadas, para también empezar a cortar algunas creencias limitantes que pueden estar favoreciendo y sosteniendo la candidiasis crónica, comprender un poco la importancia de la alimentación y en el proceso tanto de desarrollo como de limpieza de la candidiasis, ¿sí? Y para que conozcan estrategias prácticas para el día a día, para mantener equilibrada la microbiota y disminuir los síntomas, ¿sí? En estos 5 días vamos a trabajar en vivo, así como ahora, en encuentros de 1 hora, donde vamos a ir trabajando todas esas temáticas. Va a haber workbooks para que comiencen a implementar ciertos cambios, algunos rituales de conexión, como por ejemplo la meditación y otras cuestiones, pero similares a la meditación que les compartí en el tercer audio. Estrategias fitoterápicas para mantener equilibrada la microbiota y estrategias para disminuir los síntomas principalmente. Esos 5 días van a ser encuentros de 1 hora todos los días, en donde vamos a ir trabajando y vamos a hacer un cierre final como el de hoy, eh, con algunas preguntas que puedan ir surgiendo, ¿sí? Para quienes quieran sumarse en las próximas 24 horas, también les voy a ofrecer preparaciones detox para la candidiasis. Hay ciertos alimentos que favorecen la lucha en contra de la candidiasis. Técnicas para cambiar de una forma sencilla y que no sea pesado el cambio de hábitos alimentarios y una meditación guiada para empezar a limpiar la candidiasis. El,
El bootcamp va a estar a un precio promocional durante los próximos 3 días, hasta el lunes, y a partir del lunes aumenta a su valor original. Y quienes participen del bootcamp, que no es necesario que lo hagan para ser parte del programa de sanación, pero sí van a tener luego para el programa de sanación de candidiasis un 15% off en el programa. Me parece importante que empecemos a poner foco y estrategia, como les decía. No es un camino corto, es un proceso largo el proceso de sanación. Dependiendo de lo que para cada una sea largo, son entre 6 meses y un año. El programa de sanación va a ser un programa de 6 meses, acompañado con psicóloga, acompañado con rituales, acompañado con todas las indicaciones alimentarias y el paso a paso fitoterápico. Pero creo que puedan conocer un poquitito más de todas estas estrategias y estas herramientas, es un paso previo para empezar a conectar y poder darse cuenta si realmente es un camino que pueden eh, comenzar, que pueden afrontar, que pueden llevar adelante y que quieren hacerlo acompañada. Gracias por estar, gracias por participar del audio training. Espero que todo este tiempo haya sido de ayuda, que realmente hayan podido empezar a ver de una forma distinta su candidiasis. Hay mucho trabajo por hacer. Estos son los primeros pasos de un caminito que realmente es muy lindo porque permite vernos un poquitito más allá y nos abre puertas a una conexión diferente con nosotras que tal vez hasta ahora no logramos. Así que las invito a quien quiera sumarse, realmente va a ser muy lindo, así como se generó un buen momento y un buen grupo dentro del grupo de Telegram. Ya empezar a compartir tratamiento realmente también genera un apoyo muy grande y un sostén muy grande para ir sanando, a ir calmando, por lo menos desde el principio, los síntomas. Esto queda grabado. Los encuentros, si me preguntan, del bootcamp van a quedar grabados también, quedan guardados. Van a tener 10 días para verlo después. Ahora les va a llegar un correo con toda la información para quien quiera más información. Y bueno, no sé si tienen alguna palabra para decirme qué les pareció el audio training, si cambiaron su mirada respecto a la candidiasis. Hay muchas estrategias, muchas herramientas, combinarlas ayuda muchísimo. Ahí veo que me preguntan qué es la fitoterapia. La fitoterapia es el tratamiento a través de plantas medicinales, ya sea o de tinturas madres o de aceites esenciales, es aprovechar los principios activos de las plantas para lograr la cura de una infección o una afección, por lo que trabajamos con todas cosas naturales y suplementación, ¿sí? Para el curso que empieza en octubre, ya voy a estar abriendo puertas, les voy a ir mandando los correos para que puedan anotarse. El bootcamp que empieza ahora, que es cortito, de 5 días, comienza el lunes 7 de octubre y vamos a estar trabajando hasta el viernes 11 de octubre. Ahora les voy a mandar por correo el link para que puedan entrar a ver el programa, a conocer un poquitito más. Y después del bootcamp, voy a estar abriendo las puertas, la inscripción para el programa de sanación. Y ahí van a estar todos los detalles. Pero el programa de sanación va a ser de 6 meses y va a estar acompañado, como les digo, por una psicóloga que también va a ayudar a que el sostenimiento sea más ameno y que se puedan sentir más contenidas durante el proceso, porque sé que a veces hacerlo sola cuesta y no es fácil el cambio. Gracias, Laura, muchas gracias por tu mensaje. Sí, tal vez ahí tenés que ahondar un poquitito más en cuestiones pasadas, en cuestiones del linaje femenino, eh, tal vez viene por ese lado. Y bueno, tal vez ahondar un poquitito más
Me encanta que estés bien emocionalmente, eso es muy positivo. Y ojo, también suele haber muchos errores a nivel alimentario y esto que les digo, la falta de estrategia a nivel fitoterápico, porque veo muchísimo, muchísimo, muchísimo en internet, en las redes sociales, inclusive profesionales, y me llegan muchos pacientes derivados de profesionales que vienen tomando aceite, sobre todo el aceite de orégano, no sé por qué así se puso así el aceite de orégano como el sumum para el tratamiento de la candidiasis y toman aceite de orégano un mes, por ejemplo. Realmente, si no hay una estrategia clara para el tratamiento, no se ven los resultados. Uno tiene que ir siguiendo ciertos pasos y el primer paso es la ruptura del biofilm y después empezar a atacar la colonia y después empezar a... Bueno, cuando no hay una estrategia así tan pautada y tan organizada, realmente los resultados no se ven. Y se los digo porque he trabajado con pacientes que han hecho de todo y creían que estaban haciendo las cosas bien a nivel alimentario y no era así, y creían que ya habían probado de todo a nivel fitoterápico y no era así. Eh, bueno, la estrategia, el foco y el orden ayudan muchísimo, ¿sí? Acá no es únicamente decir, bueno, dejo de comer harina, dejo de comer azúcar, ordeno un poquito mi alimentación, sino realmente ir y llevar el proceso por un camino que les digo que da mucho resultado y lo pueden ver porque, bueno, en los testimonios de las chicas y realmente mañana va a haber otro vivo y realmente son resultados importantes. No, no siempre viene por parte del linaje. Todo influye, por supuesto. El estrés influye muchísimo. Si estuvieron tomando antibióticos en el último tiempo, influye muchísimo. Si ya durante el crecimiento y el desarrollo hubo una alteración de la variedad de microorganismos dentro de la microbiota intestinal, por ejemplo, también es un factor favorecedor. Es decir, si nosotros somos personas, mujeres, propensas a enfermarnos, a tener alergias, a estar inflamadas, a que cualquier cosita que anda dando vuelta nos agarra, nos infecta, tenemos mucha mayor predisposición a desarrollar candidiasis. Si vivimos estresadas, tenemos mucha mayor predisposición a desarrollar candidiasis. Todos tenemos una microbiota con la que en parte venimos que se da durante el momento de gestación, previo al nacimiento, y aumenta durante el momento de nacimiento por el canal de parto o por el contacto con la piel de la madre al momento de nacer, y después, según a qué estemos expuestos, también nuestra microbiota se va modificando. Entonces, si el estrés es un factor presente en tu vida de forma constante, es un factor disruptivo y disbiótico, es decir, que desequilibra la microbiota y es un factor súper favorecedor del desarrollo de candidiasis. ¿Sí? Bueno, chicas, para mí fue un gusto. Gracias a ustedes. Me encanta saber, me encanta leerlas, me encanta escucharlas. Para lo que necesiten, ya les digo, yo esto realmente disfruto muchísimo de ver cómo sanan y cómo logran eso, cómo llegan de una forma y cuando terminan el tratamiento se van de otra totalmente transformadas y agradecidas. Y la verdad eso me da mucho placer, me encanta poder ayudar, poder acompañarlas, así que siempre abierta a consultas, a lo que necesiten. Y bueno, las espero, ojalá puedan sumarse al bootcamp esta próxima semanita y quien pueda sumarse después al tratamiento de sanación, encantadísima, por supuesto. Es un camino hermoso el que podemos seguir juntas, ¿sí? Así que les mando un beso grande, gracias a todas, espero haber sido de ayuda. Besitos.